Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Habrim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la sexta aliyá de Parashat Kedoshim, la cual se encuentra en el capítulo 20, versículos 8 al 22. Esta sexta aliyá de Kedoshim viene a complementar de una manera muy especial la sexta aliyá de Parashat Hareimot, es decir, nuestra Parashat de la semana pasada, en la cual se hablaba de las arayot, las relaciones sexuales prohibidas de acuerdo a la Torah. Es un tema para adultos, igualmente esta aliyá de esta semana también lo es, entonces menores de edad deben esperar para escuchar esta Torah un par de años. En la sexta aliyá de Parashat Hareimot se habla de las relaciones sexuales que la Torah prohíbe. En esta aliyá se toman muchas de estas arayot y se especifica el castigo. Entonces viene a complementar de una manera legal cuál es el castigo de algunas de estas arayot. Aquí en la sexta aliyá de Kedoshim se explica. La aliyá está dividida en dos. En la primera mitad se describen las arayot que conllevan la pena capital. ¿Ok? Con la excepción del versículo 9, no es una excepción de que no, o sea, conlleva la pena capital, pero no es propiamente una hervá. Es maldecir a padre y madre. Versículo 9, aquel que maldiga a padre y madre morirá. ¿Por qué? Porque maldijo a padre y madre. Aquí, o sea, tópicamente yo creo que pertenece al tema de las arayot, porque el tema de las arayot es una violentación del espacio paterno, del espacio materno, del linaje paterno-materno. Entonces creo que tópicamente pertenece, a pesar de no ser una transgresión puramente sexual. Versículo 10, el adulterio. Versículo 11, el incesto con padres. Versículo 12, las relaciones con versículo 11, las relaciones con la esposa del padre. La esposa del padre, es decir, la madrastra. Esto conlleva la pena capital. Versículo 12 con la nuera. Versículo 13, relaciones homosexuales entre hombres. Versículo 14, aquel que tenga relaciones con una mujer y su madre. Y por último, bestialismo, versículos 15 y 16. Todo esto conlleva la pena capital. A partir del versículo 17 tenemos transgresiones muy similares, pero que conllevan la pena de karet. Karet es un castigo bastante grave, pero no es un castigo que implementen las cortes. En la literatura rabínica, karet es llamado mitá bidei shamaim, muerte a manos de los cielos. Es decir, Dios se va a encargar de castigar a esta persona. Es un crimen muy grave, pero no es un crimen que las cortes puedan procesar. Y entre esto tenemos versículo 17, incesto entre hermanos. 18, relaciones con una mujer en estado de nidá, con una mujer menstruante. 19, incesto con las tías. 19, 20 y 21, relaciones con la cuñada, es decir, con la esposa del hermano. Por supuesto, esto es después de la muerte o el divorcio del hermano, si no sería adulterio, a menos de que estemos hablando del matrimonio levirático, en cuyo caso es una obligación casarse con la esposa del hermano, pero en la inmensa mayoría de los casos es considerada una relación incestuosa que conlleva karet. Es una aliyá pesada, llena de amenazas de muerte. No es un texto feliz, pero quiero concentrarme en una característica bien interesante que se repite con mucha frecuencia, en una característica literaria que se repite varias veces en nuestra aliyá, que es: estos textos están introducidos o están escritos en un lenguaje muy particular, que es el lenguaje legal, es un lenguaje universalista. Si ustedes ven en el hebreo, ish asher, un hombre que. Esto es lenguaje legal del antiguo Medio Oriente, aparece en todos los códigos, no solo en la Torah, sino en todos los códigos del Medio Oriente. Un hombre que haga tal cosa, este es su castigo. Entonces, un hombre que cometa esta transgresión morirá o morirá de cierta forma, y luego, en muchos de los casos, tenemos una cualificación extra. Versículo
estoy utilizando las traducciones del rabino Daniel Ben Itzhak, pero ustedes pueden ver en la Torah, en la traducción de la Torah que tengan, y van a ver que es un lenguaje emocional muy fuerte. Versículo 12, Tevel Asu. Tevel es traducido como perversión. Cometieron una perversión. Versículo 13. To'eva asu shnehem. Una abominación cometieron ambos. Versículo 14. Sima. Sima es una conjura depravada, lo que en Colombia llamamos una manguala. Algo muy, o sea, un arreglo turbio. Versículo 17. En el caso del incesto entre hermanos. Hesed hu. Hesed aquí es traducido como ignominia, cometieron una ignominia. Y finalmente en el versículo 21, en el caso de el que se casa con la cuñada o el que tiene relaciones con la cuñada, nidahi, esto es aborrecible. Y lo curioso de todo esto no es común. No es común que en un lenguaje legal tengamos esta aclaración. El lenguaje legal es una persona que cometa esta transgresión, este es su castigo. Todo esto suena superfluo. Y no solo suena superfluo, sino que cuando analizamos uno por uno estas calificaciones, vamos a ver que este lenguaje emocional es prácticamente todo ambiguo. Es decir, puede tener muchos significados. O sea, nosotros tenemos aquí traducciones: perversión, abominación, conjura, ignominia, aborrecible. Pero los términos son bastante más resbalosos que sus traducciones. O sea, por supuesto toca traducirlo, pero vamos punto por punto. Versículo 12. Tevel asu. Tevel con la vocal segol viene del verbo balal. Bet-lamed, lamed, esa es la raíz, que significa mezclar o confundir. Entonces, Tevel es hicieron algo confuso, o sea, esta es una confusión fea. Pero la palabra Tevel, si le ponemos otras vocales, por ejemplo, la vocal tsere, que en la traducción sefaradí se pronuncia igual una E, los ashkenazim la pronuncian E, Tevel significa mundo, que viene de la raíz Yud Bet Lamed, que significa producir. Kol Yoshvei Tevel, todos los habitantes del planeta. Entonces, si yo quito las vocales, este término es ambiguo. Tevel Asu, hicieron un producto, hicieron un mundo. ¿Qué es lo que hicieron acá? O sea, para entender exactamente más allá del contexto, yo tengo que irme a la gramática y tengo que irme a las vocales y saber qué es Tevel y no Teveil. Pero todo esto no es absolutamente obvio desde el comienzo. To'eva, abominación, es un texto que aparece muchas veces en el Tanaj, conectado con cosas muy desagradables, sacrificios idólatras, comida, ofrendas a otros dioses, sacrificios humanos. Todo eso es to'eva, que se traduce por lo general abominación. Pero si nosotros expandimos la noción de to'eva, hay muchas otras cosas, particularmente en el libro de Ezequiel, en el libro de Proverbios, donde también son llamados to'eva y no son de la misma gravedad. Las oraciones de los malvados son to'eva. El orgullo es to'eva. Mentir es to'eva. Tener pesos y medidas falsas es to'eva. Entonces es un término emocional de desagrado, de desprecio, pero no es tan monocromático como, es una abominación. ¿Ok? Sigamos con el texto. Zimá. Zimá es traducido como una conjura depravada. ¿Por qué? Porque Zimá viene del verbo zain mem mem, que significa planear. O sea, hacer planear, organizar. Y esto no es necesariamente malo. Es más, la palabra mezima, que viene de la misma raíz, tiene una connotación casi siempre positiva. Yo me organizo para hacer algo bueno.
Entonces, zima, a pesar de que tiene una connotación negativa, fácilmente se confunde con su versión positiva, que es mezima. Este es un plan. Posiblemente este es el ejemplo que comenzó esta idea en mi cabeza, porque es un término que acá, o sea, es una de las pocas veces donde tiene un significado negativo. Versículo 17 habla del incesto entre hermanos. Hesed hu es traducido como una ignominia. Pero la palabra Hesed significa amor. En la inmensa mayoría del resto de la Torá, Dios es lleno de Hesed. El mundo está lleno de Hesed. Hesed es una de las características positivas de Dios. Incluso hay un midrash muy interesante que toma este versículo y lo pone de cabeza. ¿Por qué? Porque hay un versículo en los Salmos que dice, Olam Hesed Yebane. El mundo se construye a través de Hesed, a través del amor de Dios. A través del amor de Dios o a través del amor de los seres humanos, del mundo, se construye el mundo. Y lo conectan con este versículo y dice, Hesed significa incesto. ¿Por qué? Porque como en la historia bíblica, cómo se pobló el mundo, pues con quién se casó Caín, con quién se casó Abel, pues con sus propias hermanas. Olam, Hesed y Yemane. O sea, muestra la profunda ambigüedad de ese término. O sea, que claramente Hesed está hablando en un segundo sentido. No en el sentido típico de amor, de loving kindness, como se traduciría en inglés. Y por último, nidá. O sea, nosotros sabemos por lo general qué significa nidá. Nidá es menstruación. Aquí es traducido como aborrecible. Esto es aborrecible. Estamos hablando en el caso de alguien que se case con su cuñada. Nidahi. Nidahi. Y de nuevo es un término ambiguo. Cuando nosotros vemos nidá en la inmensa mayoría de los sitios, estamos hablando de menstruación. Entonces, ¿cómo así que casarse con mi cuñada es una menstruación? Esto no es lo que significa el texto. Aquí hay otra lectura metafórica o derivativa de nidá, pero no es la lectura normal. ¿Qué podemos entonces aprender de este fenómeno muy extraño, pero concentrado en estos versículos? Todas estas son transgresiones que evocan una profunda respuesta emocional. Hasta el día de hoy, en el discurso político, en el discurso familiar, todas estas son cosas que nos golpean directamente. Y respondemos con este lenguaje emocional. Pero creo que el hecho de que la Torá escoja términos que en el fondo son ambiguos, nos está indicando también que nuestras respuestas emocionales no pueden determinar la ley. Es decir, que yo piense que algo es una abominación, que piense que algo es una ignominia, que piense que algo es una perversión, es una reacción emocional mía ante este término o ante este acto. Pero eso no significa que yo deba dejar que esta reacción emocional determine mi proceder. ¿Por qué? Porque las relaciones emocionales son siempre ambiguas. Y ese es, de cierto modo, el desafío, pero también la profunda ventaja de tener un sistema legal. Y es cuando yo tengo leyes, debo tratar de, y esto es algo que la Torá va a enfatizar, de juzgar con cabeza fría. Debo tratar de juzgar de una manera objetiva. Debo tratar de juzgar de una manera recta. ¿Por qué? Porque mis sentimientos, mis reacciones,
son confusas, son ambiguas y no pueden ser la naturaleza, no pueden ser la raíz de mi juicio. Yo tengo que juzgar de manera objetiva y tengo que juzgar de manera recta. Entonces cuando la gente dice, ay, pero es que eso es llamado una abominación. Sí, hay muchas otras cosas que son llamadas abominación. Abominación no es una categoría legal. Perversión no es una categoría legal en la Torá. Tevel no es una categoría legal. Zimá no es una categoría legal. Esa es una descripción. Pero es una descripción que no tiene efecto sobre el veredicto de la ley. Puede que yo me sienta muy mal, puede que esto me dé... es irrelevante. ¿Por qué? Porque viene de un sitio ambiguo, viene de un sitio... o sea, decir que algo es una perversión, decir que algo es aborrecible, está hablando de cómo me siento yo ante este acto, pero no cambia la naturaleza legal del asunto. Entonces, un fenómeno interesante en esta sexta alía de Parashat Kedoshim. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía.